Abecedario latino. La pronunciación normal del abecedario es A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y y Z. Cuando hablamos del abecedario latino, algunas de las pronunciaciones cambian. Se pronuncia de la siguiente manera: A, B, Q, D, L, F, W, A, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, X, Y y Z. Las preposiciones han jugado un papel muy importante en la formación de palabras compuestas. Dentro de las preposiciones latinas más usadas como prefijos en español, encontramos abs. Significa alejamiento, origen, separación. Ejemplo, absoluto, absurdo. Ad. Significa acercamiento, dirección, tendencia. Ejemplo, advertir, adviento. Circa, circo. Significa alrededor de, en torno de. Ejemplos, circumpolar, circunflejo. Cum. Significa compañía, unión. Ejemplos, coetáneo, comunión. De. Significa alejamiento, separación. Ejemplos, derivación, desnutrido. Ex. Significa origen, punto de partida. Ejemplos, exangüe, exánime. Extra significa fuera de. Ejemplos, extraoficial, extraordinario. In significa en, dentro de, hacia adentro. Ejemplos, inflamable, ingreso, inmenso, inocuo. Inter significa entre, en medio de. Ejemplos, interdigital, interponer. Intra significa dentro, adentro. Ejemplos, intramuros, introito. Per significa a través de, intensidad. Ejemplos, perforar, perfumar. Post significa después de, detrás. Ejemplos, postergar, póstumo. Prae significa antes de, delante. Ejemplos, predecir, prever. Pro significa delante, por, en favor de, en lugar de. Ejemplos, procurar, proyecto. Re significa de nuevo, otra vez. Ejemplos, releer, remover. Retro significa hacia atrás. Ejemplos, retroactivo, retroalimentación. Semi significa medio, mitad. Ejemplos, semieje, semiesfera. Sub significa bajo, debajo de. Ejemplos, subcutáneo, subsónico. Trans significa más allá, a través de. Ejemplos, transalpino, transatlántico. Ultra significa más allá. Ejemplo, ultraterreno, ultravioleta. Clasificación de las letras latinas. Las letras latinas del periodo clásico se dividían en 6 vocales y 17 consonantes, incluyendo entre estas la H, que era muda al igual que ahora en español, y también 2 vocales, I y U, y tenían un doble sonido, vocálico y consonántico. En latín existían las siguientes letras que actualmente usamos en español: Ch, J, L, Ñ, R, U, W. La Ch aparecía en la escritura, pero no era considerada como una letra, sino como la combinación de dos, C y H, y se pronunciaba como K. Ejemplo, charta, carta. La I tenía un doble sonido, vocálico y consonántico. En la actualidad se tiende a eliminar de la escritura latina a la J para dejar solo la I, por ejemplo, Maya o Maja. La doble L aparecía en la escritura, pero no era considerada como una letra, sino como una L duplicada, pronunciándose como tal. Ejemplo, bellum, bellum. En latín nunca existió la ñ. La R aparecía tanto en la escritura como en la pronunciación, pero no era considerada como una letra, sino como el sonido fuerte de la R. Ejemplo, currus, carro. En el periodo clásico no había un signo ortográfico especial para representar al sonido U. Existía el signo UP. Al igual que la ñ, la W nunca existió en latín. Declinaciones nominales latinas. El latín como lengua de erudición u orante.
El latín, como el español, es un idioma de flexión u orgánico, formado de palabras variables e invariables. Las primeras, que son la inmensa mayoría, experimentan profundos cambios de acuerdo con el oficio gramatical que desempeñan. Con eso, el latín se diferencia de los idiomas monosilábicos e aglutinantes, cuyas palabras no sufren modificaciones o si las sufren son muy limitadas. O sea, en el latín, como en el español, hay dos clases de palabras. Unas, las partes variables de la oración, experimentan cambios. Otras, las partes invariables de la oración, no lo experimentan. Variables. Tienen nombre sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo. En cambio, las invariables llevan adverbio, preposición, conjunción, intersección. Características de las declinaciones nominales latinas. En latín hay 5 declinaciones nominales. Para saber a cuál de ellas pertenece un nombre, es necesario conocer el gramema de su genitivo singular. Considerando característica de las declinaciones latinas porque nos permite discernir a cualquier de ellas pertenece el nombre. Los gramemas de los genitivos singulares de las 5 declinaciones latinas son los siguientes. Primera declinación, AE. Segunda declinación, I. Tercera declinación, IS. Cuarta declinación, US. Quinta declinación, EI. Si bien los nombres de cada declinación tienen un solo gramema en el genitivo singular, no sucede lo mismo con el nominativo. Así, la primera declinación tiene un solo gramema, el nominativo singular A. La segunda 4. Us, ir, La tercera, un número indeterminado, más de 20. La cuarta, 2. Us, u. La quinta, 1, es. Vocabulario de sustantivos de la primera declinación nominal latina. En cada palabra latina se ponen 6 u 8 palabras españolas provenientes de ella, señalando en cada uno de estos elementos morfológicos prefijo, lexema o raíces, morfemas derivativos o sufijos y otros, con sus respectivos significados en español. A continuación se enlistan declinaciones nominales latinas. África, que significa África, uno de los continentes. Formica, hormiga, insula, isla, magistra, maestra, pecunia, dinero o moneda. Declinaciones adjetivales. En el latín, como en el español, el adjetivo se define diciendo que es la parte variable de la oración que se junta al nombre para calificarlo o determinarlo. El adjetivo calificativo expresa una cualidad o característica de los nombres con que se juntan. Ejemplos: homo, bonus, hombre bueno, muller, pauper, mujer pobre. El adjetivo determinativo limita o restringe la extensión en que se toman los nombres con que se juntan. Ejemplos: ae domus, esta casa. Ista pares, esa pared. Adjetivos posesivos. Cuando el poseedor sea solamente uno, pertenece a la forma us a uno. Ejemplos: meus, el mío. Mel, del mío. Meu, al mío. Cuando el poseedor sean dos o más, pertenece a la forma er a uno. Ejemplos: noster, el nuestro. Nostri, del nuestro. Nostrum, al nuestro. Los sufijos. Los sufijos se adhieren al final de una palabra ya formada y le aportan nuevos matices significativos. Muchos sufijos son de origen latín y griego. Por ejemplo, ario, relacionado con la acción, como funcionario, secretario. Cultura, arte de cultivar, como agricultura, culto, cultismo. Oso, adjetivo del que realiza la acción, por ejemplo, lluvioso, pudoroso, canceroso. Sida, que mata, como homicida, espermicida, suicida.